La anáfora. El día de hoy estamos tan habituados a escuchar la celebración de la misa en español que ya casi no nos sorprende la oración que estamos escuchando en la plegaria eucarística, o la que también se conoce como la anáfora. No siempre se celebró la misa en español. Incluso es relativamente nueva si vemos toda la historia, porque es precisamente a partir del 4 de mayo de 1967 que se autorizó el poder celebrar la Eucaristía en la lengua vernácula, es decir, en el idioma del pueblo que está ahí celebrando la Eucaristía. Antes no era así, se celebraba en latín. Pero tampoco siempre fue en latín. No siempre. Ha ido cambiando de idiomas. Es muy posible que la última cena que Jesús haya celebrado con sus discípulos lo haya hecho en arameo, que era el idioma con el que Jesús hablaba, y seguramente en muchas partes, sobre todo en las cenas rituales, las habrá hecho Jesús también en hebreo. Inmediatamente los primeros cristianos empezaron a utilizar el idioma griego porque era el idioma que más se hablaba e incluso todas las citas del Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo Testamento son citaciones de la Biblia en griego. El Antiguo Testamento ya lo empezaban a leer también en griego. Utilizaron el idioma griego, utilizaron el idioma siraco y también el copto. No fue sino hasta el siglo IV donde se impuso en toda Europa occidental el uso del latín, y así fue como lo heredamos en Latinoamérica. Ahora, las fórmulas eucarísticas que se empleaban, o la fórmula eucarística que se empleaba en esta parte pudiéramos decir, de Europa occidental, y a partir de ahí de toda Latinoamérica, eran invariables. Era el centro de la celebración, que precisamente porque era invariable se le llamaba el canon, como ya explicamos, que significa regla o una norma fija que no puede variar. Ahora, el Concilio Vaticano II habló de traducir las oraciones litúrgicas a las lenguas vernáculas. Y por ahí alguien objetó y dijeron, no se puede tocar el canon, pero también el canon, la oración eucarística, fue traducida. Y no solamente eso, sino que además se fueron agregando muchas otras oraciones. Quiero hacer esta pequeña pausa porque platicando con algunos hermanos que están a favor, que están en contra, y siempre queremos hacer una polémica de todo. Y yo defiendo absolutamente la misa como la celebramos el día de hoy. Que cada quien pueda entender lo que se está celebrando. Que cada quien pueda orar junto con el sacerdote. Que la celebración eucarística sea eso, una celebración y no un simplemente ir y oír misa, sino que sea algo participativo. Bueno, recuerdo a un hermano que como estaba perdiendo en el debate que estábamos teniendo, él me contestó y me dijo, pues sería interesante juntar a varios expertos y someter a votación si la misa se debería de celebrar solamente en latín o en la lengua vernácula como tú la defiendes. Y yo le dije, pues es que esa reunión de la que tú hablas, de los expertos reunidos, ya sucedió. Y no solamente eran expertos reunidos, sino que eran los pastores del pueblo de Dios y que incluso gozaron de la asistencia del Espíritu Santo. Eso sucedió en el Concilio Vaticano II, que ha sido el concilio donde más obispos han podido participar y que incluso pudieron reunirse y con toda una organización poder votar. Fueron escuchados y todos dieron una opinión, y ahí fue donde la inmensa mayoría de los obispos, no puedo decir que todos, porque sí hubo por ahí poquitos, casi los contamos con los dedos de una mano, quienes dijeron que no. Pero todos los demás, junto con el Espíritu Santo y junto con el sucesor de Pedro, dijeron que se traduzca. Y eso fue una gran bendición. El Espíritu Santo sigue acompañando a la iglesia. Ya en 1965 se permitió proclamar incluso la plegaria eucarística en voz alta, porque antes
era en secreto, era en silencio. El sacerdote lo decía solamente para él. Y la demás de la gente que estaba ahí tratando de escuchar, porque no escuchaba, porque la regla era que a 3 pasos de distancia del sacerdote ya nadie escuchara lo que él dijera. Entonces era en una voz muy baja. La demás gente solamente estaba ahí en silencio, tratando de prestar atención a lo que sucedía. El día de hoy muchos dicen que ese silencio es muy sagrado, y no lo dudo, debiese de ser un silencio muy sagrado. Pero si viajamos tantito al tiempo, donde no había aire acondicionado, donde las ventanas de las iglesias tenían que estar abiertas y los pájaros entraban, los perros, los gatos, la gallina, qué sé yo, pues no era un silencio muy profundo, donde por el calor, por los mosquitos, porque las iglesias en aquel entonces no tenían un salón para mujeres con sus niños recién nacidos, aquellos que estaban gritando. Era muy normal que tú escucharas ahí más bien el cuchicheo de la gente hablando, quejándose o rezando el rosario. Lo que ves en algunas películas donde la gente se reunía y compartía chismes y todo eso, pues está más cercano a la realidad. Por eso ha sido una gran bendición que el día de hoy podamos escuchar esa oración preciosa que el sacerdote eleva a Dios. Es ahí, en 1965, donde se da el permiso de que se lea en voz alta. Y no solamente eso, sino que sea traducido a diferentes idiomas y que además se compusieron nuevas plegarias eucarísticas o anáforas. La palabra anáfora significa ofrenda o elevación, que alude precisamente a que nuestros corazones deben de ser elevados y presentados a Dios como una ofrenda, como víctimas vivas para la gloria del Padre, y que a todos los cristianos le ofrecemos a Dios precisamente el sacrificio de su Hijo Jesucristo en el altar. Al canon tradicional, traducido ligeramente en algunas frases se le llamaba, al canon tradicional, algunos lo traducían de una manera ligera con algunas frases como anáfora primera o cosas por el estilo. Este se empezó a utilizar, pudiéramos decir, de una manera muy antigua. Hay un registro oficial de que ese es el que se usaba. Sin embargo, otras plegarias eucarísticas que se nos fueron proporcionadas a raíz del Concilio Vaticano II no fueron invenciones nuevas, sino que precisamente rescataron algunas plegarias que ya habían sido muy antiguas. Por ejemplo, pudiéramos decir nosotros que la plegaria eucarística número 3 se utilizaba ya en Roma. Perdón, la plegaria eucarística número 2 se utilizaba en Roma en el siglo III, según cuenta San Hipólito. Y la anáfora tercera se inspira en las liturgias orientales. Y la anáfora cuarta redacta con muchas alusiones bíblicas toda la historia de la salvación, que casi algunos solamente la utilizan para algunos retiros muy especiales, donde no tenemos que estar corriendo con el tiempo y lo podamos disfrutar. De tal manera que nosotros pudiéramos decir que entre todas gozan de una historia. No son invenciones nuevas a partir del Concilio Vaticano II, sino que fueron puestas a nuestro alcance. Ahora, también se crearon otras anáforas. Algunas de ellas son precisamente para plegarias eucarísticas, nosotros la llamamos para niños. Son 2 de ellas. También se crearon otras que son para celebrar la reconciliación de Dios con los hombres por medio de la sangre de Jesús, su Hijo. Y también hay algunas otras que aluden a la unidad de los cristianos o algunas otras necesidades que queremos nosotros celebrar o pedir a Dios. Ahora, la anáfora o esta plegaria eucarística consta de algunos movimientos que son comunes a todas ellas. El primer momento es una invocación al Espíritu Santo, donde pedimos
que transforme el pan y el vino en el cuerpo de Jesús. Luego viene la narración eucarística, que es precisamente el relato de lo que Jesús hizo en la última cena, pero no como un recordar, sino como un vivir lo que Jesús hizo y mandó a sus discípulos seguir realizando en su memoria. Viene el memorial, que es precisamente que hacemos lo que Él nos pidió para recordar y vivir la muerte y la resurrección de Jesús. Pedimos por la unidad de todos los cristianos, de toda la iglesia. Invocamos a María y a la intercesión de los santos. Pedimos por todos los vivos y por los difuntos. Y al final elevamos una alabanza al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Estos pequeños pasos son los que vamos a ir profundizando a lo largo de estos videos. Y te va a ayudar mucho el prestar atención y el tratar de ver o de sentir que en este primer momento el Padre invoca al Espíritu Santo. Momento enseguida, viene la narración de la Eucaristía. Momento enseguida es donde se proclama el memorial de la muerte y resurrección de Jesús. Luego se va a pedir por la unidad. Luego se va a invocar a los santos, especialmente a Santa María, a los apóstoles. Luego viene el pedir por los vivos, por los muertos, para al final terminar con una gran alabanza al Padre. Estos pasos son propios de todas las plegarias eucarísticas. Lo que va a cambiar es la forma o cómo nos dirigimos a Dios. Hoy es una gran oportunidad, un privilegio que muchos quisieron poder vivir y presenciar. Hoy tú tienes ese privilegio de escuchar y de poder entrar en esa armonía, en esa sinfonía. Cuando el sacerdote ora al Padre, ya no es más un secreto, sino que más bien todos nosotros entramos. El secreto ahora ya no es el silencio, sino más bien el secreto es lo que sucede en nuestro corazón, que precisamente ahí es donde sucede el milagro. Lo que pasa en el altar, nosotros estamos llamados a vivirlo en nuestra propia vida, si somos capaces de abrirle nuestro corazón al Señor.